Ok, entonces, bueno, ya tuvieron el certamen hace poco, pero espero que le haya ido bien. Entregaron la tarea 2 también. Y ahora toca ver otro tipo de arquitecturas que se utilizan para tener mayor grado de libertad y en los casos en que el problema, como ya había adelantado en otras ayudantías, eh, cuando las restricciones de anchos de banda de cierta accesibilidad empiezan a trasladarse, por así decirlo, se necesitan otro tipo de formas de atender el problema. Entonces, para partir, prefiero partir con este ejemplo que es de prealimentación de la referencia, que como ya habrán visto en clase, sirve para cuando la referencia tiene energía en un ancho de banda que se traslapa con, por ejemplo, alguna restricción que pueda tener el lazo cerrado clásico que ya conocíamos. Y se puede presentar de estas dos maneras. Tenemos este diagrama de bloque uno y 2. Y eh, para este primer ejercicio, que como pueden ver está en el capítulo 10 del libro, del texto guía de Mario Salgado, eh, y en primera instancia nos piden establecer una relación entre este bloque H sub A para que tenga las mismas propiedades que este H solo, que es el más clásico que siempre se utiliza. Ahora, si alguien es como muy perito con álgebra de bloques, que si no me equivoco se veía como al final ahí de redes 2, eh, claro, se podría hacer de esa manera, pero ¿cuál sería como el camino más lento? Bueno, para este esquema, que es el más clásico, eh, la, perdón, la función de transferencia entre la salida y la referencia sería la sensibilidad complementaria por este bloque de prealimentación de referencia. eh, Porque, bueno, me imagino que nadie se está quedando con eso, pero ya de antes nosotros sabíamos que aquí empezaba nuestro diagrama de bloques y ya con anterioridad sabíamos que la función de transferencia que relaciona la referencia que entra a mi lazo cerrado y la salida es la sensibilidad complementaria, que está dada por esta expresión. Por lo tanto, si quiero volver atrás en esta referencia, solamente me queda hacer de cuenta que todo este lazo cerrado está dado por esta sensibilidad complementaria y se estaría multiplicando simplemente el bloque de prealimentación de referencia. Entonces, por eso tenemos esta expresión para este esquema, que sería el que más se utiliza porque además es más sencillo. Y para el esquema de arriba, tendríamos que plantear primero qué es lo que ve la salida. Tenemos el bloque G0 por la actuación y la actuación en este caso estaría dada por este bloque de prealimentación de referencia, que entra un sumador aquí directo a la actuación. Entonces sería ese bloque H sub A por la referencia y se suma entonces lo que entra del lado de acá, que sería el controlador por la referencia menos la realimentación. Eh, y bueno, reemplazando la actuación aquí en esta expresión, se obtiene la función de transferencia entre la salida y la referencia para este caso de acá arriba. Y eh, para que, como plantea el enunciado, este bloque H sub A posea las mismas características que tiene este tipo de topología, tendríamos que perdón, eh, igualar ambas expresiones obtenidas, ya sea esta para este diagrama de bloques y esta expresión acá que le puse 4 para el primer esquema. Y bueno, con un poco de álgebra se llega a obtener finalmente la relación que existe entre este bloque H sub A y el H solo, que
que como pueden ver aparece la función de transferencia del controlador, y también queda en función de este bloque H. Por eso decía que eventualmente se pudo haber desarrollado simplemente como por álgebra de bloques. Eh, bueno, pero eso como de entrada, porque después nos piden demostrar cuál sería la elección ideal para este esquema de acá arriba, cuál sería la elección ideal para esta función de transferencia, de modo tal de que efectivamente logre el objetivo que siempre apuntamos nosotros, que es que tengamos un correcto seguimiento de referencia. Y para que eso ocurra, entonces necesitamos que la salida sea igual a la referencia, eh, y con ese supuesto encima tomamos la expresión a la que llegamos para el esquema que utiliza el bloque H sub A, y bueno, que es básicamente hacer esta expresión 1, y se llega a demostrar que en el fondo la elección ideal que hace que tengamos un correcto seguimiento de referencia estaría dada por la inversa del modelo de planta nominal. Eh, bueno, y además como observación, ya que no se pregunta, para el bloque H solo, que sería como la forma más clásica de utilizar la prealimentación de referencia, eh, la elección ideal sería invertir en el fondo la sensibilidad complementaria del diagrama de bloques del lazo cerrado clásico, para que así, como ya se puede haber vislumbrado desde esta expresión, eh, al tener correcto seguimiento de referencia, significa que en el fondo la ganancia de estas dos funciones de transferencia para todas las frecuencias de interés se hace 1, que en el fondo es que estos dos sean iguales. Por lo tanto, cualquier diseño de filtro que yo haga para un problema de ese estilo, que se puede plantear como un lazo cerrado, o sea, disculpen, como un problema de asignación de polos como los que vimos antes, pero que el ancho de banda de la referencia sea mayor a, por ejemplo, un ruido de medición que tenga mi lazo cerrado. Y en ese caso yo necesitaría tener este bloque de prealimentación de referencia que logre ampliar mi ancho de banda para el seguimiento de referencia, pero que mantenga controlado la compensación del ruido dentro del lazo cerrado. Eh, bueno, y también ahí agregué en el fondo comprobando también para el caso del H sub A, que al tener esta elección y al tener una expresión que relaciona a ambos bloques, se llega en el fondo a la misma lógica. Quizá en este tipo de topología es un poco más complicado verlo, pero es la misma idea. Pese a que esta como que se estuviera metiendo al interior del lazo cerrado, eh, la característica o la idea de por qué yo quiero hacer esta topología en mi lazo de control es la misma que para este caso. Así que ese sería como el ejercicio introductorio para el tema de la prealimentación de referencia. Y bueno, para este ejercicio, que es de un certamen antiguo, como pueden ver acá, bueno, nos dicen que el máximo ancho de banda admisible para la sensibilidad complementaria es de 0,2 radianes por segundo, y el modelo de planta nominal está dado por esta expresión. Por lo tanto, en primera instancia nos piden proponer una sensibilidad complementaria adecuada. Y bueno, además agregan que la referencia tiene una componente constante, pero además tiene una componente variable que tiene energía en ese ancho de banda. Por lo tanto, luego de proponer esta sensibilidad complementaria, que en el fondo es implícitamente proponer un controlador, nos piden proponer un bloque de prealimentación de referencia para poder seguir esta referencia que tiene este ancho de banda
distinto a lo normal, que es la referencia constante, y que además cumpla esta restricción en la sensibilidad complementaria. Aquí de entrada la pauta del certamen nos entrega de inmediato la proposición de la sensibilidad complementaria, que quizás pueda ser como un poco eh, como brusco tener que uno saber de inmediato qué proponer. Eh, pero básicamente es por esta forma que propone el problema está imponiendo el ancho de banda para la sensibilidad complementaria, y al colocar otro polo en el fondo de esta sensibilidad, digámosle así, porque estamos trabajando indirectamente con las funciones de transferencia del controlador y del modelo de planta nominal. eh, lo que estamos cumpliendo aquí es que la sensibilidad complementaria tiene que tener por lo menos el mismo grado relativo que el modelo de planta nominal. Esa es como la premisa de por qué plantea esta función de transferencia para la sensibilidad complementaria. Eh, y por qué también lo añade de esta manera, porque al añadirlo de esta manera no está interfiriendo en el valor de la ganancia, por ejemplo, eh, a frecuencia cero, o en el fondo para señales constantes. Eso quiere decir que si yo evalúo aquí en ese cero, voy a tener que el seguimiento de referencia es correcto, ya que la ganancia se me hace 1 de toda la función de transferencia. Ahora, bien, ¿qué pasa si yo no llego a este razonamiento? Que es como lo planteaba acá. Yo hubiese tenido que partir más o menos viendo cómo iba a ser el diseño de mi controlador y qué es lo que iba a estar haciendo. Eh, entonces, en este caso, lo que estaría haciendo el controlador básicamente es cancelar los polos estables de la planta, que en este caso uno pierde cuidado acerca de que la cancelación imponga un nuevo polo dominante, ya que el ancho de banda que nos están pidiendo es solo en específico para la sensibilidad complementaria y no nos está señalando como en los otros ejercicios que sea un polo dominante del lazo cerrado, que ahí sí entran a jugar todas las sensibilidades de todo el lazo. Y el controlador, como tiene que ser propio, estaría entonces imponiendo el máximo ancho de banda, y también se puede elegir un polo rápido, que en este caso, como lo veníamos planteando desde la otra ayudantía, se entiende mejor porque este es un polo más rápido. Pero al añadirlo de esta forma, habría que cuidar qué es lo que pasa con la ganancia continua, que en el fondo eh, tiene que ser elegido de tal modo de que sea ganancia 1 a esa frecuencia. Y se llega más o menos al mismo resultado, que es análogo al que presentan acá. Generalmente cuando se escriben de esta manera los polos que se añaden, antes de colocarle un valor, este valor se le coloca como tau, que en el fondo es el modo natural en segundos. Y ahí se puede ver más claramente por qué la elección de este y no otro. Eh, o básicamente si yo agarro este 0,1, lo simplifico de esta expresión, se va a añadir al valor de ganancia, y acá aparecería toda esta expresión quedaría S más 10. Y ahí ya se ve más claramente cómo ese es un polo más rápido. Y bueno, volviendo al problema, como se sabe que la referencia tiene una componente constante y otra variable con ese ancho de banda, el bloque de prealimentación de referencia se plantea como lo vimos en esta topología, donde se añade directamente como en cascada el lazo cerrado. Y, perdón,
Y entonces ya sabemos que la relación entre la salida y la referencia va a estar dada por el producto de este bloque de proalimentación de referencia y la sensibilidad complementaria. Y por tanto, se puede elegir en el fondo que el producto de estas dos sea un filtro que tenga ganancia 1 para las frecuencias de interés, que sería el ancho de banda que yo quiero seguir en la referencia. Entonces, para este caso, el diseño de este filtro eh, bueno, acá en los diagramas de Bose se coloca más explícito, que en el fondo tengo que elegirlo de tal modo de que mantenga la ganancia 1. Esto no estaría en decibeles, sería ganancia 1 hasta llegar a 1 radian por segundo y de ahí tener un decaimiento de decibeles por década, como sea que se conozca. Y bueno, básicamente ese sería como el problema, no tiene mayor complejidad que eso. Este planteamiento general de un filtro se hace para poder tener conocimiento de la frecuencia natural y el damping que tendría en el fondo la salida de mi lazo cerrado, considerando la prealimentación de referencia. Y también se hace en vista, o sea, también se pudo haber diseñado como lo vimos en el ejercicio anterior, en vista de cuál es la elección ideal en base a la sensibilidad complementaria obtenida o en este caso la que uno mismo propuso. Por ende, se pudo haber escogido o sea, a ver, recapitulando un poco para ordenar la idea. Yo quiero que el producto de ambas funciones de transferencia sea un filtro, pero dentro de la elección ideal para este bloque, tengo que saber invertir como se hacía en el lazo abierto, si se acuerdan de la primera materia, que el controlador siempre tenía que invertir la planta en lazo abierto y digamos que para una topología de este estilo, eh, cuando uno reemplaza todo este lazo cerrado por la sensibilidad complementaria, se podría estar entendiendo como una planta equivalente dada por la función de transferencia de cero y que estaría con un controlador en lazo abierto. Es como una analogía, no es tan formal, pero se podría entender así. Entonces, en base a eso, el planteamiento y lo de interés en el diseño del filtro, que ahí ya uno puede hacerlo como un estime conveniente. Y obviamente al expresar la función de transferencia completa de este bloque de prealimentación de referencia, tengo que señalar específicamente cómo este diseño invierte la sensibilidad complementaria para poder tener el correcto seguimiento de referencia. No sé si les queda alguna duda, me interrumpen nomás. Pero eso básicamente, entonces, como el problema de diseño se simplifica demasiado, se pueden plantear distintas respuestas que ambas atacan el problema de la misma manera. Ya sea con un diseño sencillo como esta alternativa B que puse acá, o un diseño un poco más elaborado y que tiene en cuenta otros factores que eventualmente se tienen en cuenta para otro tipo de diseños como es el control en cascada. Así que eso sería de esto. No sé si alguna otra observación se me queda en el tintero. No, básicamente eso. Y bueno, en la pauta realiza básicamente lo mismo. Toma la sensibilidad complementaria que planteó en un inicio, que como dije, en verdad esta es una respuesta mucho más sencilla a la que yo planteo, ya que la que yo propuse tiene el problema de la ganancia, que hay que ajustar para que el problema siga teniendo coherencia. Pero como dije, añadir un polo de esta manera no afecta a la ganancia y además uno puede de inmediato trabajar con el valor de tau, que en el fondo mientras más pequeño sea este valor de tau es un polo más rápido.
O sea, siempre teniendo en cuenta la relación inversa entre la ubicación del polo en el plano de Laplace, porque eso está en radianes por segundo, y los tau que están en segundo y que, como dije, pues, la relación inversa entre ellos. Y bueno, aquí también de inmediato toma el producto de ambas funciones de transferencia y hace el diseño del filtro adecuado para tener eh, el seguimiento de referencia en el ancho de banda que le solicitan. Y aquí ya también se puede ver cómo en consecuencia se cumple cualquier restricción que exista para el lazo cerrado sin pasar a llevar nada de eso. O sea, este bloque de prealimentación de referencia es como ajeno a lo que sucede en el lazo cerrado y nos brinda este extra de seguimiento de referencia. Entonces aquí, cuando expresa la función de transferencia final para este bloque H, también tiene presente en sus ceros los polos estables de la función de transferencia, de la sensibilidad complementaria, y añade el filtro. Disculpa. ¿Sí? S4 partido en S. En esta, ¿verdad? Sí, ¿ese de dónde sale? Esta expresión de Como acá, de, sí, esa es sale como la... de la inversión como del G sub 0, por así decirlo, con la multiplicación del T sub 0. No, 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 no. Mira, es que por eso, perdón, por eso lo estaba explicando como bien lento, porque aquí ya tengo el producto de el bloque de prealimentación de referencia por la sensibilidad complementaria. O sea, el producto de estos dos, que ya, como yo sé que el H tiene que ser, como dije, pues esta analogía al lazo abierto de la sensibilidad complementaria, ya está invirtiéndola. Entonces, el producto de esos dos ya canceló todo lo que tenía que cancelar y el resultado es simplemente el filtro que yo quiero diseñar para tener el seguimiento de referencia adecuado. Entonces, esto nace netamente del diseño escogido por, en este caso, la pauta. Por eso después, cuando ya expresa el bloque de prealimentación de referencia, incluye el filtro que diseñó más la inversión de este T sub 0. O sea, yo ahí puedo plantear cualquier polinomio que cumpla con lo que me pide la pausa, o sea, el ejercicio. Claro. Mira, por ejemplo, acá colocaba el mismo que utiliza la pauta y que está planteado a partir de esta expresión más general, pues, donde el damping generalmente se escoge como 0,7, si no me equivoco, y la frecuencia natural es la que tú escoges. Entonces, reemplazando esos datos aquí, puedes llegar a esta expresión, que en el fondo, como dije, pues, se pudo haber hecho una elección un poco más sencilla, teóricamente igual de válida, pero que igual, si tú analizas el diagrama de Bode, te das cuenta que esta elección más... o sea, en realidad ninguna tiene, ¿cómo decirlo?, mayor preferencia sobre la otra, son distintas solamente. Aquí creo que hace un rato me equivoqué, yo dije que esto estaba en magnitud, pero me parece que no, estaba en decibeles. Siendo ese el caso, la mejor elección es la que esté más cercana al cero, por cómo se hace el cambio de magnitud, o sea, de magnitud a decibeles en la escala logarítmica. Entonces, más cercano al cero, mejor seguimiento de referencia. Eh, pero como dije, ambas elecciones son igual de válidas porque esta función f que le puse aquí es el filtro que yo necesito. Bueno, espero que se haya entendido de dónde sale esto. Sí, Por sí, diseño. gracias. Vale. Ya. Ya, acá, perdón. Se tiene prealimentación de la perturbación en este caso, que el esquema ya sería de esta manera. Para efectos de este dibujo, si se fijan, parto de la actuación
que es la que entra a los modelos de planta nominal, y la salida. O sea que eventualmente acá, anterior a esto, estaría el controlador y el sumador, que en el fondo es el que me permite realimentar desde la salida. Pero esa parte, al menos para esto, se omite, por tema de espacio más que nada. Y nos dan la función de transferencia que ve la salida ante esta perturbación. Perdón. Y bueno, nos entregan información acerca de esta función en el tiempo, que tiene una componente constante y otra variable que tiene energía en este ancho de banda. Por lo tanto, nos piden proponer un bloque de prealimentación de la perturbación, que sería este bloque de acá, tal que se tenga correcto seguimiento de referencia. Aquí, no sé si me habré comido esa parte del enunciado, pero me imagino que será un seguimiento de referencia constante. A ver, creo que es la que sigue a este certamen, así que lo vemos al tiro. Acá. Esta misma pregunta. No, no lo especificaban derechamente. O sea, simplemente nos piden un bloque de prealimentación de la perturbación sin importar qué es lo que esté pasando con la referencia. Y bueno, acá coloqué de entrada cuál sería la elección ideal para este bloque de prealimentación de referencia, que en el fondo invierte siguiendo una lógica similar a lo que hace la prealimentación de la referencia. La prealimentación de la perturbación también busca invertir una función de transferencia, y el resto es añadir un filtro que logre algún propósito, como podría ser en este caso, compensar esta perturbación que tiene un ancho de banda determinado. Por lo tanto, haciendo la respectiva álgebra aquí en el plano de Laplace, tendría que la salida sería este G02 y el sumador de acá, que tiene la perturbación, este bloque de acá, que entra la suma de estas dos señales, o sea, la actuación, el bloque de prealimentación de referencia y la perturbación. También, bueno, aquí reemplazo, como dije, aquí se añade el controlador y la realimentación de la salida a la referencia, y se puede reemplazar eso, en el fondo, la señal de actuación. Pero al menos para efecto, bueno, este sería el caso sin el bloque de prealimentación, que este sería mi bloque disculpen, la función de transferencia considerando el bloque de prealimentación de la perturbación, y este sería así en ese bloque. Y por lo tanto, considerando la elección ideal para este bloque, que se puede demostrar de la misma manera en la que lo hicimos en un inicio con la prealimentación de referencia, yo reemplazo esta elección ideal y simplemente hago el diseño del filtro. Por lo tanto, como se puede ver, tras haber reemplazado en esta expresión de acá, la elección ideal de esta, que de aquí ya se puede ver, bueno, esto es más que nada que de aquí ya se ve cuál es la demostración de por qué esta es la elección ideal, porque si yo invierto esta modelo de planta nominal G01 ante esta perturbación interna, el diseño del filtro tiene que ser tal que todo este término no lo vea a la salida. O sea, que en el fondo se esté compensando esta perturbación interna para el ancho de banda que yo seleccione. Por lo tanto, de la manera en la que yo escogí esta elección ideal, si este filtro toma como ganancia 1 para este ancho de banda, entonces la perturbación interna desaparece de lo que ve la salida. Y siendo ese el caso, el valor, o sea, lo que uno ya conoce, que es la función de transferencia de este modelo de planta nominal G01,
se invierte y se añade entonces el filtro a diseñar que cumpla con que tiene que tener en el fondo un ancho de banda que abarque estos 2 radianes por segundo para así eliminar el efecto de la perturbación interna de la salida. Para este caso se escoge un filtro de esta manera. Se pudo haber escogido un filtro con la forma que utiliza la pauta acá, como de este estilo, y así uno no tiene por qué calentarse la cabeza con la elección de una ganancia. O sea, en el fondo, si ustedes me preguntan, ¿y de dónde sale ese 10? Bueno, porque si yo evalúo esto para frecuencia cero, que es parte del ancho de banda que comprende la perturbación interna, eh, tendría que hacer esa corrección en la ganancia. O sea que se puede haber colocado aquí un 0,1 por S más 1, no añadir, en el fondo dejar la ganancia como 1, y se sigue manteniendo esta propiedad del filtro. Sigue teniendo, por así decirlo, la misma frecuencia de corte o sigue representando el mismo modo natural. Y acá lo elegí bastante más alto de cómo, o sea, del ancho de banda necesario. Y siendo esa la elección, se completa la información para obtener completamente este bloque de prealimentación de perturbación. Ahora, no sé si la pauta aquí hacía algo distinto. Me parece que... Claro, toma la elección del 0,1 como yo les decía. Que eso permite despreocuparse de qué es lo que pasa con la ganancia a la frecuencia cero. No hay que hacer esa corrección. Cualquiera de los dos modos es válido, pero yo igual presento este como alternativa porque quizás es un poco más intuitivo respecto de cómo venimos viendo los ejercicios de antes, que siempre uno plantea la ubicación de los polos de esta manera. Yo ya sé que si este número es mayor, estoy alejándome del eje imaginario, si lo vemos desde el punto de vista del lugar geométrico de raíces. Si yo estoy en el semiplano izquierdo, mientras más me alejo del eje imaginario, estoy generando un polo más rápido. Que, bueno, siempre doy hartas vueltas en esa idea, pero es para que nunca se confundan con qué significa añadir un modo natural más rápido. Eh, perdón. Pero sí es cierto que la elección de ese ancho de banda puede haber sido un poco más acotada. Pero como no habían mayores restricciones en el problema y como este bloque atiende simplemente a la perturbación, eh, se elige con un margen considerable para, en el fondo, eliminar el efecto de la perturbación interna en la salida. Espero que se haya entendido sobre todo esto, el por qué la expresión ideal está dada por esta forma. En general, esta primera parte del desarrollo no era necesario hacerla, porque si uno ya conocía cuál era la expresión ideal, como lo hace aquí en la pauta, que dice, ok, yo necesito que este bloque por lo menos invierta, o sea, sea el negativo de la inversa de la función de transferencia de G01, pero en caso de que uno no lo supiera, se puede deducir de esta manera. O sea, como pueden ver, el caso sin este bloque de prealimentación de referencia no tiene cómo eliminar el efecto de esta perturbación interna por lo que ve la salida. Así que por eso esta es la elección ideal. Ya, espero se hayan entendido bien esa parte. Y bueno, pasemos al siguiente nomás, que también es de prealimentación de la perturbación. Y bueno, aquí nos plantean un lazo cerrado con
A ver, vamos a ver si tengo el enunciado directo acá, que me parece que también es un problema de aquí. Sí. Ya, un lazo de control con prealimentación de perturbación. Se sabe que la medición de la perturbación tiene un offset desconocido y además es ruidosa. Y es un ruido de alta frecuencia. Y en el fondo nos piden saber si todas esas características negativas al medir nosotros la perturbación imponen alguna restricción extra en el problema. Ahí se añade este offset en la medición como en el fondo una señal continua extra. Y bueno, planteando de manera similar a como se hizo arriba, qué es lo que ve la salida con esta topología. Se puede ver la influencia que tiene este ruido en la medición y el valor, este offset que tiene, y cómo afecta eso a la salida. Perdón. Por lo tanto, si se quiere que un seguimiento correcto de la referencia, se tendría que lograr entonces que, bueno, saltémonos eso porque vamos a ver directamente qué consecuencias tiene sobre el bloque de prealimentación de referencia, que es en el fondo el que me están pidiendo diseñar, y ver si se añade alguna nueva restricción. Aquí sí tenemos una expresión muy parecida a la que teníamos arriba, solamente que se añade este término extra, y ya sabemos cuál es la elección ideal para este caso. Sin embargo, se añade, como por así decirlo, por superposición, este término extra que tiene una característica distinta en el diseño del filtro. O sea, para este caso yo necesito que, como esto invierta la planta, el diseño del filtro tiene que ser uno para el ancho de banda de interés, que sería el ancho de banda en el que me interesa compensar la perturbación interna. Y en este caso tendría que, este ruido de medición, tengo que atenuarlo solamente con este bloque. Por lo tanto, como además nos dicen que este ruido de medición es de alta frecuencia, me confundí hace un momento. Yo dije que este era el ruido, o sea, este era el offset. No, el offset estaría contenido en esta señal de sub G, y esta señal M sería la que introduce este ruido de medición de alta frecuencia. Corrijo a cómo partí. Por lo tanto, el diseño del filtro para la parte continua de la perturbación se puede seguir compensando de la misma forma en la que se hizo antes, donde yo logro que todo este término se vaya a cero para atenuar la perturbación que tiene esa componente constante, y para la componente de alta frecuencia ya necesito que exista un decaimiento significativo en el ancho de banda de este bloque. Por lo tanto, el diseño del filtro tiene que cumplir con tener ganancia 1 para frecuencias bajas, o en este caso solo para la componente continua de la perturbación interna, y tener ganancia 0 para el ruido de medición de alta frecuencia. Por lo tanto, esa sería como la restricción extra que añade al problema el tener un ruido de medición de alta frecuencia al momento de prealimentar la perturbación interna. Y bueno, acá se añade esta información de que este bloque de prealimentación de referencia suele ser un filtro paso alto, por lo tanto tiene que cumplir que sea en el fondo significativo, o sea, en el fondo lo que ya expliqué, pues, que sin darme más vuelta, porque es como un poco complicado explicar esto sin plumón y con puras palabras.
pero en el fondo atenuar el ruido de componente continua y de alta frecuencia. Eso es lo que quise decir con toda esta parte de abajo. Solamente que teniendo en cuenta qué tipo de filtro está añadiendo este bloque de prealimentación. Y tengo este otro ejercicio del certamen del 2018, que es de diseño de control en cascada. Ahora para bueno, el profe me dijo que hoy día habían terminado de ver esta materia, y lo que hay que tener en cuenta en términos generales, antes de entrar a hacer el ejercicio, es que la dinámica que yo imponga por poner un ejemplo bien concreto, cómo se hace en los laboratorios de accionamiento. Yo puedo tener mi lazo interno, que puede ser el que contiene las dinámicas eléctricas de una máquina, y como lazo externo tengo las dinámicas mecánicas de las máquinas, que obviamente son más lentas, ya que entran a jugar, por ejemplo, nuestro polo dominante en ese caso estaría dado por la inercia del rotor, que obviamente va a estar varios órdenes de magnitud por sobre los modos naturales que se imponen por las bobinas. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo grados de libertad para el lazo interno, que podría ser el lazo que contiene las dinámicas eléctricas, y otro grado de libertad para el diseño del lazo externo, que contiene las dinámicas mecánicas. Si yo realizo el diseño de este controlador de modo tal de que las dinámicas del lazo externo son mucho más rápidas una vez aplicado el control que las dinámicas del lazo interno, se pierde estabilidad interna en este control en cascada, porque yo voy a estar rectificando a una velocidad mayor esta referencia que entra a mi lazo interno. También se puede establecer esta restricción en base a la frecuencia natural a la que yo diseño los controladores. Pero vamos en concreto a este caso para ver cómo se aplica. Aquí no nos entregan totalmente todos los grados de libertad que uno tiene comúnmente, ya que nos dan de forma predefinida una función de transferencia para este controlador 2. Bueno, aquí están las funciones de sensibilidad de todos los modelos de planta nominal que se utilizan en ese lazo. Y como dije, el controlador 2 solamente tenemos el grado de libertad proporcional, ya que la integración y este cero del controlador ya están entregados. Y los requerimientos son compensar una perturbación que tiene una componente constante y también tiene energía en el ancho de banda de 0 a 1. También, bueno, en este caso era un lazo de control, control de posición y velocidad de un vehículo. Y nos piden que este vehículo logre tener una posición fija, o sea, constante, que tenga seguimiento de referencia constante, especificada en RP, que en el fondo sería la señal que entra aquí afuera. O sea, el control de posición sería el lazo externo. Y además que sea inmune a un ruido de medición que es significativo desde los 10 radianes por segundo. Nuevamente, al igual que el ejercicio anterior, el ruido de medición de alta frecuencia y que se da para este lazo externo. Por lo tanto, en el diseño del lazo interno, tendría que plantear la función de sensibilidad complementaria solamente para el lazo interno que va de RA hasta IA. O sea, sería un planteamiento similar al que se hacía antes. Y se quede seguimiento de referencia constante.
Por lo tanto, yo necesito que... Espera un segundo. Bueno, ya tiene integración, así que ya se tiene este seguimiento de referencia constante. Y para poder compensar esta perturbación esta perturbación interna, un segundito que no me quiero confundir. Bueno, la parte constante, como ya hemos visto de los ejercicios de asignación de polos, ya está compensada por la parte integradora del controlador. Y faltaría ver qué es lo que pasa con el ancho de banda que tiene esta perturbación. Por lo tanto, al reemplazar las funciones de transferencia que ya nos entregan para los modelos de planta nominal utilizados, se llega a esta expresión de la sensibilidad complementaria, que es la que tiene que cumplir con, en el fondo, tener un ancho de banda que logre compensar esta perturbación de 0 a 1 radianes por segundo. Por lo mismo se elige que la ubicación de este polo de la sensibilidad complementaria, que así se puede entender, tiene que cumplir con mínimo ese ancho de banda, ya que esta función de sensibilidad es de tipo paso bajo, mientras que la otra sensibilidad, que es la que relaciona esta perturbación interna con la salida, es de tipo paso alto. Por lo tanto, va a estar atenuando la perturbación hacia esa frecuencia. A ver, ¿por qué me dio un tiempo para poder explicar? Porque como no tengo plumón, no puedo eh, ejemplificarles tal cual o sea, como yo se lo explicaría. Pero si se recuerdan, tienen la otra sensibilidad, que es la S sin S sub 0, que relaciona la perturbación con la salida, y en los diagramas de Bode, ambas sensibilidades son opuestas en cómo actúan desde un punto de vista de filtro. La sensibilidad complementaria deja pasar las frecuencias bajas y a partir de su frecuencia de corte tiene un decaimiento, mientras que la otra sensibilidad es inversa, deja pasar la frecuencia alta y a partir de su frecuencia de corte empieza a atenuar las frecuencias bajas. Entonces, por esa razón, escojo el ancho de banda del T sub 0 de modo tal de que abarque el ancho de banda en donde se tiene energía para esta perturbación interna. Y en base a eso, se despeja de inmediato cuánto tiene que ser este valor de la ganancia del controlador, que es el único grado de libertad que tenemos al menos para este controlador. Que en caso de, también como viéndolo de modo más general, en el caso de que no me hubiesen entregado ninguna expresión para este controlador, la manera de proceder hubiese sido por asignación de polos, tal cual como lo veíamos antes, planteando la ecuación de Fantina y respondiendo a cada uno de los requerimientos al plantear el grado mínimo y al diseñar el controlador bipropio. O sea que igual hubiésemos llegado a tener una integración, porque este modelo de planta nominal GB, que es uno de los que tiene integración, no está comprendido al interior de este lazo cerrado, por lo tanto no estaría compensando esta perturbación interna. Y bueno, dicho eso ya, al igual que como hicimos en el caso anterior, donde teníamos la prealimentación de la referencia, para poder hacer el diseño de ese bloque de prealimentación de referencia, nosotros trabajábamos con un equivalente de todo el lazo cerrado, que estaba dado por la sensibilidad complementaria, que relaciona la salida y la entrada solo del lazo cerrado. De ese mismo modo, desde la señal R sub A I sub A,
yo calculo la sensibilidad complementaria de todo esto, y ese sería como mi equivalente a todo este lazo cerrado, ya que contiene la dinámica entre esta señal y esta señal. La compensación de la perturbación interna ya se realizó con la elección de la ganancia de este controlador. Además, este controlador, como tenía integración, compensa también la parte continua de esta perturbación. Y el modelo de planta nominal equivalente que estaría viendo el controlador en cascada, que está a un nivel afuera, este C1, sería la sensibilidad complementaria por el modelo de planta nominal GB, que ese sí incluye integración. Entonces, con ese diseño de planta nominal se llega a esta sensibilidad complementaria, y ahora se determina cuál sería, como ya había explicado, la planta equivalente que observa el controlador C1, que sería esta sensibilidad complementaria con la planta G_B. Entonces, como ya adelantaba, como este modelo equivalente de planta nominal ya cuenta con integración, no es necesario que el controlador C_1 tenga integración. Porque en el enunciado, me parece acá, en el punto 2, nos piden que el vehículo llegue a una posición fija, constante, que, como dice acá, está especificada por RB, o sea que el lazo que controla la posición, que sería este lazo externo, es el que posee la referencia constante aquí en la entrada. Por lo tanto, necesito seguimiento de referencia constante, pero la integración dada por el modelo de planta nominal ya nos está compensando, o sea, ya está logrando este requerimiento naturalmente. Así que el diseño del controlador lo único que tiene que hacer es controlar las dinámicas de este diseño en cascada, pero teniendo en cuenta no ser más rápido que las dinámicas que están impuestas en el diseño del lazo interno de este control. Entonces, bueno, aquí ya se retoma el planteamiento normal que se realiza para este tipo de ejercicio, que es planteando el grado mínimo del polinomio de lazo cerrado en base al modelo de planta nominal, que en este caso sería un equivalente obtenido del diseño anterior. No se añade integración, así que queda tal cual la ecuación 2 por n-1, donde el n es el grado de este polinomio, que como anteriormente le denominábamos a, y se plantea derechamente la ecuación de Fantina con el polinomio a, el polinomio L, que sería el denominador del controlador, con el grado de libertad, y el polinomio b, que en este caso es 1, por el polinomio p, que es el necesario para que el controlador sea bipropio y realizable. Y al lado derecho de la ecuación diofantina se introducen las dinámicas que van a establecer el polo dominante del lazo. Y en este caso, la pauta escoge un polo dominante tal que el ancho de banda del lazo cerrado es el máximo admisible por dado por el ruido de medición, que si recuerdan, para el punto 3, el ruido de medición impone una cota superior para la sensibilidad complementaria. Y en este caso se está haciendo referencia a la sensibilidad complementaria del lazo externo. Y para el caso del lazo interno, teníamos que el polo dominante sería en el fondo de un segundo, o se puede entender de ubicación en S-1, y el polo dominante en este caso estaría ubicado en S-8. Así que ahí también uno está comprobando que la elección de polo dominante para el diseño del lazo externo ya está cumpliendo con en el fondo, no pasar a llevar el diseño interno, no tener dinámicas más rápidas que el lazo interno que provoquen inestabilidad interna en el lazo.
Bueno, espero que no haya quedado ninguna confusión en esta parte, porque en lo que yo me confundí era que para el punto 1, al yo querer compensar esta perturbación interna en el enlace interno, necesito que el ancho de banda de esta sensibilidad abarque esa perturbación interna, porque tiene un comportamiento complementario a la sensibilidad que sí relaciona el ruido con la salida. Hay una expresión que es del T sub 0 más el S sub 0 igual a 1, si no me equivoco, y que ahí explícitamente se está diciendo la relación que existe entre esas dos sensibilidades. Una es filtro paso bajo, la otra es filtro paso alto. Mientras una va decayendo, la otra va ascendiendo. Por eso necesito que el ancho de banda de esta sensibilidad abarque el ruido de medición, porque así la otra sensibilidad está atenuando hacia ese ancho de banda. Así que espero con eso haber cerrado un poco mejor el porqué de la elección de la ganancia del controlador de enlace interno. Disculpa, ¿Sí? yo le pregunté al profe en la clase como que el ancho, o sea, el ancho de banda interno tenía que ser mayor que el ancho de banda externo. Y no sé si eso se cumple acá o no. O sea, ¿tú preguntaste eso o el profe te respondió eso? No me quedó claro eso. Es que le hice la consulta al profe, eso se cumplía y me dijo que se cumplía eso, pues que el ancho de banda del lazo interno tenía que ser mayor que el ancho de banda externo. Mira, también se puede ver del punto de vista de modos naturales que me parece es más intuitivo, quizás, por lo que yo te explicaba hace un rato, porque si yo estoy controlando más rápido en el enlace externo, o sea, tengo dinámicas más rápidas para controlar esta referencia que entra al enlace interno, eh, estaría perdiendo estabilidad aquí porque en el fondo aquí estoy controlando más lento, estoy compensando algo que el lazo externo ya me compensó. Como que por ahí ya empieza a ser más intuitivo el ver por qué se tienen que respetar las dinámicas del enlace interno versus las del enlace externo. Y, o sea que, a ver, siendo más conciso, el lazo externo tiene que actuar más lento que el lazo interno, pero la relación que existe entre dinámicas que están en unidad de tiempo es inverso a cuando yo me refiero a las frecuencias de corte o los anchos de banda que están en radianes por segundo. O sea que si yo digo que el lazo externo tiene que ser más lento que el lazo interno, estaría diciendo que los anchos de banda siguen esa misma lógica, pero inversa. Entonces, si este es más lento, sería un tau en segundos más grande, por lo tanto sería un ancho de banda más pequeño. El lazo externo tiene un ancho de banda más pequeño que el lazo interno. Eso fue lo que te dijo el profe, ¿verdad? Pero, ¿cómo? Que también me enredé a la final. Es que trato de llegar a lo que me dijiste, pero con el razonamiento más lógico para mí, ¿cachai? O sea, ¿por qué trato de presentártelo de esa manera? Porque eh, en general yo no repaso tanto para estas cuestiones. Entonces me acuerdo de lo que se me quedó desde siempre, po. Y el razonamiento más lógico es decir, obvio que el lazo externo tiene que controlar más lento que el lazo interno, si no se pierde estabilidad. Entonces parto de esa lógica y digo, ok, que sea más lento el enlace externo implica que los modos naturales tienen un valor en segundos más grande, pero a la relación inversa que existe de los tau versus la ubicación de los polos, me quedaría 1 sobre tau, o sea que ese valor más grande de tau estaría dando una frecuencia de corte más pequeña para el ancho de banda del enlace externo. Una frecuencia de corte más pequeña respecto a la frecuencia de corte que tiene el lazo interno. Ah, ya, sí, ahí te caché. Ya sí es. Mira, lo siento por haberte enredado, pero que el profe ya te dio esa afirmación, pues yo te traté de guiar a partir del razonamiento que tengo yo, o de cómo se me hace más fácil verlo, y llegar a la misma conclusión.
sí, Entonces, ahí me quedo más claro, gracias. o sea, sí, es que me enreda un poco explicar esto, sobre todo sin pizarra, ¿cachai? Es como bien difícil tener que explicar todo en palabras. Pero sí, espero haber atendido bien la consulta. Y bueno, había quedado en esta parte del ejercicio, donde ya ahí es de lleno desarrollar cada uno de los lados de la ecuación de Fantini y despejar coeficiente a coeficiente, de modo de despejar los grados de libertad del controlador. Y como dije, si no nos hubiesen entregado esta forma del controlador, hubiésemos tenido que hacer este mismo planteamiento, pero también para este controlador C2. Lo que yo... quizás te confundiste por lo que yo dije del... Mira, acá yo tengo el diseño de asignación de polos a través de la ecuación de Fantina para el enlace externo, donde el polo dominante estaría dado estaría ubicado en S-8. Entonces, claro, el ancho de banda de la sensibilidad complementaria estaría en S-1. Quizás por ahí fue que me nació la duda, ¿no? Sí, De por por, eso, porque vi como que el T sub 02 tenía como menor ancho de banda que lo que estábamos asignando por la ecuación Diofantina. claro. Ya, si no, ahora caché por qué te nació la duda. Eh, en este caso lo elige para tener el máximo admisible respecto de, bueno, aquí lo elige como 8 por el ruido de medición, que sería el punto 3, que el ruido de medición parte de los 10, o sea que igual le coloca un margen. Pero quizás el detalle que se nos está escapando aquí es que al haber elegido solamente la ganancia del controlador de las internos, estamos perdiendo el resto de información que podrían tener las otras sensibilidades. O sea, habría que ir atrás, o sea, a partir de esto, no, mejor del controlador, derechamente del controlador, determinar el polinomio de lazo cerrado y ver efectivamente la ubicación de los polos del polinomio de lazo cerrado, no irse derechamente a la función de sensibilidad. Y ahí, en el fondo, comprobar que se está cumpliendo esa condición de lo ancho de banda. No puedo hacerlo en este momento como para comprobarlo. Voy a pegarle una mirada para ver si es que no existe algún error en la pauta. Y, y eso, pero debiese cumplirse esa relación, lo que tú me decías. O sea, eh, como te dije, el razonamiento lógico que yo tengo para analizar estos problemas de control en cascada es ese. O sea, que el control en cascada externo tiene que ser más lento que el interno, si no pierdo la estabilidad. Bueno, pasemos al siguiente punto. En caso de que haya algún problema con esto, se le informa en el correo que les mande. Ya, Eh, gracias. vale. Y bueno, ahora, eh, además de tener una componente constante en la referencia del lazo externo, además nos dicen que tiene un ancho de banda de interés, así que nos piden modificar el lazo de tal forma de que sea capaz de seguirlo. Bueno, aquí atiendo un poco el punto de discrepancia anterior, que dice que no puede tener mayor ancho de banda este controlador C1, ya que de lo contrario se violaría la restricción del ruido. En este caso no apunta derechamente a violar la restricción de las dinámicas del lazo interno, ya que el lazo interno tiene dinámicas mucho más rápidas. Solamente le pone atención al ancho de banda del ruido. Por lo tanto, aquí digamos que se saca del bolsillo. Uno se tiene que dar cuenta de inmediato cuando las limitaciones de ancho de banda se traslapan, o sea que yo tengo una energía de la referencia que supera el ancho de banda o que supera el límite superior para la sensibilidad complementaria,
que estaría impuesto por el ruido de medición, de inmediato yo tendría que pensar en utilizar un bloque de prealimentación de referencia. Que ese fue como nosotros partimos viendo ejercicios de prealimentación de referencia, sin embargo, ya de lleno el ejercicio nos planteaba que había que utilizarlo. Pero este sería un caso en donde uno tiene que darse cuenta de que en el fondo tiene que sacárselo del bolsillo. Ya que, como aquí dice, pues la sensibilidad complementaria del lazo externo ya está considerando atenuar este ruido de medición de alta frecuencia, pero el ancho de banda de la referencia tiene un ancho mayor. Por lo tanto, con el diseño de este bloque de prealimentación de referencia, yo tengo que invertir la sensibilidad complementaria, que sería como dice el símil al control del lazo abierto, sería como invertir la planta en lazo abierto y además añadir el filtro que logre seguimiento de referencia. Aquí elige un filtro más parecido a lo que propuse en la pauta que está a mano, en el documento anterior, pero también se pudo haber escogido, en el fondo, simplificar este término, lo tiro para afuera, se simplifica con el de arriba y me queda simplemente el tau, el valor de tau. Y eso puede simplificar un poco también, no complicarse con el tema de la ganancia, porque si yo paso a llevar la ganancia con este bloque de prealimentación, ya estoy perdiendo el seguimiento correcto de referencia. Bueno, me parece que esta parte sí se entendió de lo anterior. O sea, el producto de estas dos funciones de transferencia tiene que darme el filtro a diseñar. Y tiene que saber invertir, como dije, a la sensibilidad complementaria. Así que, y también, no sé si lo mencioné en la parte anterior, pero el grado relativo que tiene que tener este bloque de prealimentación tiene que ser por lo menos propio, que también aparece en uno de los resúmenes que les mandé para la ayudantía anteriores, me parece. En el fondo, cómo el grado de relativo define la calidad de la función de transferencia, si es propia, impropia, bipropia. Bueno, y vamos quedan dos más, así que, pero son cortitos. Bueno, aquí mezcla de todo en este ejercicio, la verdad. Pues, o sea, tenemos en primer lugar el diseño en cascada, que, como te dije, voy a comprobarte esa parte de qué es lo que pasa con los anchos de banda, para ver en el fondo quién tiene la razón. Y añade esta pregunta que te obliga a ocupar este bloque de prealimentación de referencia. Y ahora, derechamente te piden el diseño de un bloque de prealimentación de la perturbación, considerando de que DG es medible. Y bueno, acá en la misma respuesta sale, pues tiene un ancho de energía, o sea, tiene un ancho de banda de 0 a 1 radianes por segundo. Por lo tanto, este bloque de prealimentación de referencia, como vimos en la demostración que puse en el diseño a mano, o sea, en el desarrollo a mano, disculpe, tiene que invertir, o sea, hacer el negativo de la inversa del modelo de planta nominal. Y bueno, esto es siempre y cuando sea una perturbación interna. No olvidar que tenemos este G01, este G02 y la perturbación interna aquí. Para esos casos, yo saco este bloque de prealimentación de referencia y para ese caso tiene que invertir este modelo de planta nominal. Por lo tanto, bastaría con diseñar el filtro de modo tal de que el término que vimos acá, mejor les muestro derechamente esta parte. No, esta no. De modo tal de que este diseño de filtro elimine en el fondo, lo que ve la salida a partir de esa perturbación interna. Aquí, en términos más generales, le coloca derechamente el tau ahí, que es como a lo que yo siempre apunto cuando les digo que un diseño de filtro de esta manera no pasa a llevar de ningún modo
la ganancia que tenga a las distintas frecuencias este bloque nuevo que estamos añadiendo. Por eso es un poco más conveniente añadir de esa manera los polos, pero cuando se pierde un poco la noción de cuál es el dominante o no, porque la relación es inversa, como ya les había explicado anteriormente. El tau en segundos, al ser un tau más grande, significa que es un modo natural que desaparece más lento. Por lo tanto pasa a ser el dominante. Un tau en segundos más pequeño es un modo natural más rápido, y por lo tanto no tiene mayor importancia. Para este caso, aquí escoge, a ver, ¿por qué? Bueno, aquí no, la verdad no entiendo por qué hizo selección de tau, ya que nosotros queríamos un diseño que logre compensar esta perturbación, pero aquí dice que se escogió un tau de tal forma de que no filtra la perturbación. No me había fijado en ese detalle, pero efectivamente la pauta estaría mostrando un caso en el que se estaría haciendo un diseño incorrecto de este bloque de prealimentación de referencia, o sea que estaría dejando parte del ancho de banda donde la perturbación es importante fuera del filtro, por lo tanto estaría afectando la salida. O sea, un correcto diseño tuvo que haber considerado, porque a ver, eso es ese más 2. Ah, no, miento, disculpen, está bien. Me caí en la misma trampa en la que yo digo que ojalá no caiga nunca. Eh, que en el fondo este número tau estaría, si yo lo simplifico, estaría colocando la ubicación de este filtro en un S-2. Por lo tanto, sí estaría filtrando el ruido de medición para ese ancho de banda. Lo siento, me confundí ahí en esa parte. De nuevo, para que quede bien claro. Eh, Al añadir un filtro de esta manera, no paso a llevar la ganancia, pero tengo que tener en cuenta de que este tau es el inverso a la ubicación del polo. Por lo tanto, con la elección 0,5 tendría una ubicación de un polo en el S-2. Es igual a -2. Por lo tanto, estaría teniendo una frecuencia de corte mayor al ancho de banda que tiene el ruido o sea, disculpen, no el ruido, la perturbación interna. Por lo tanto, estaría compensando esa perturbación interna para el lazo interno. Y en la última parte de este ejercicio, nos dicen si es factible limitar la velocidad máxima del vehículo y cómo. Bueno, en este caso, vamos de nuevo al lazo de aquí arriba, la velocidad del vehículo está dada por I sub A. O sea que una manera de limitar Yo ya hice todo el diseño del C sub 2 y del bloque de prealimentación de perturbación y todo eso, de modo tal de tener un correcto seguimiento de referencia ante todas esas restricciones para el lazo interno. Eso quiere decir que si bien yo no puedo actuar directamente en limitar este valor, como tengo un correcto seguimiento de referencia, podría actuar en la referencia misma del lazo cerrado y lograr limitar con la misma arquitectura de control en el fondo los valores que puede tomar esta velocidad. Que no sé si lo habrán alcanzado a ver, el profe me dijo que quizás lo veían hoy, o no sé si ya lo habían visto, el tema de la saturación de la actuación de un controlador. Esa saturación, como he explicado también en otra ayudantía, se puede querer hacer por distintos motivos, ya sea por restricciones de valores nominales de una máquina, o para proteger también algunas partes mecánicas, como podría ser en este caso limitar la velocidad. Entonces, ya yendo a lo que responde directamente,
dice que sí es factible, ya que la referencia de velocidad está determinada por el controlador 2. A ver. El controlador 2 era el que estaba... A ver, un segundo, que aquí me parece que hay un error en la pauta. Porque la referencia de velocidad está determinada por el controlador 1, no por el controlador 2. Pero ya, haciendo caso omiso de lo que dice aquí la pauta, porque sí, efectivamente es factible saturar la actuación del controlador. Puedo implementar un esquema de anti-enrollamiento, que eso ya me imagino que lo vieron si es que vieron saturación, que logra que esta no linealidad introducida por la saturación en la actuación del controlador haga que el error no se siga integrando o acumulando, de modo tal de que una vez que se deja de saturar la actuación, se tenga como un rebote de este error acumulado que impuso la no linealidad. Quiero estar seguro de esto que dije, de que el controlador 2 no... Igual no hemos visto saturación con el profe por si acaso. ¿No? Bueno, es que el profe me lo puso en el correo, me dijo, si alcanzas a ver saturación, genial. Pero, a ver, déjame ver si tengo algo a mano aquí de saturación, así como rapidito por último, para que lo tengan en cuenta ya de antes de la clase. O aquí en el mismo libro de Salgado. Vamos acá. Que en el fondo es esto de acá. O sea, cuando dicen este esquema anti-enrollamiento o anti-wind-up, es implementar una topología de este estilo que una vez que se satura la salida, a ver, aquí coloco una forma más enredada. Esta es un poco más amigable, creo yo. O no, tampoco. Es que hay una forma bien sencilla de colocar esto sin tanto enredo. Ya, pero mira, en el fondo, ¿qué voy a estar haciendo yo a la salida del controlador? Voy a estar, de cierto modo, manualmente cortando la señal. Una vez que alcance cierto valor, se mantiene ahí, no sube más. Pero el lazo cerrado va a estar pensando que sí ese valor está subiendo más. O sea, podría, por ejemplo, tener un puente rectificador que esté controlando el voltaje de entrada de una máquina, y ese puente rectificador tiene una limitación natural de cómo él actúa, que no lo deja subir, por ejemplo, arriba de 250 volts. Entonces, por mucho que tú le pidas a ese controlador que a partir de los pulsos de disparo eh, que te entregue un valor superior, va a alcanzar su límite y se va a generar esa no linealidad al interior del lazo, lo que va a provocar que se esté, por ejemplo, si el controlador tiene una integración, se va a estar integrando un error que no es, porque vas a estar realimentando una señal que él cree es producto de una actuación mayor a la que de verdad se está aplicando. Por eso es que una vez que se deja de saturar, de pronto el valor de la salida y que se está realimentando toma un valor que no esperaba el controlador, y generalmente se tiene como una tendencia de que si saturo por arriba a un valor, una vez que dejo de saturar, se tira de inmediato a saturar hacia el otro extremo. Entonces, para evitar ese problema, yo lo que hago es como, de cierto modo, esconder este efecto de saturación de la realimentación.
y se hace mediante esta topología, que en el fondo considera la ganancia del controlador en infinito, versus, y invierte la función de transferencia. Ahí matemáticamente uno puede demostrar que para los lapsos de tiempo en que la actuación se encuentra saturada, el equivalente de todos esos bloques, que en el fondo esto es lo mismo que está acá, solamente que lo colocan de una forma más enredada. Esto sería como lo más coherente. Que esta limitación que yo estoy generando aquí en la actuación, mientras esté saturado, se va a ver un valor constante que no va a afectar al error. Mientras que cuando no esté saturado, va a ser como si este bloque no estuviera. Y las limitaciones no se van a activar. O sea, no van a introducir ninguna no linealidad. Por lo tanto, va a eliminar ese efecto rebote de la salida del controlador. Y eso es lo que se quiso hacer en este ejercicio para poder regular la velocidad de este vehículo. Sí, porque el ISO A es la velocidad del vehículo, que es la salida de esto. El ISO B es la posición del vehículo. Por lo tanto, si yo quiero limitar la actuación de la velocidad, sí, me queda la duda aquí respecto de lo que dice la pauta, la verdad, sinceramente. A ver, déjenme pegarle una última leída para ver si recapacito. Tal que en 5 minutos, ya. O sea, claro, derechamente, sí, sí tiene razón la pauta. Bueno, voy a tener que editar este video, es súper incómodo tener que subir los videos de esto. Claro, pues, la actuación del controlador 2 sería la que está entrando al modelo de planta nominal que relaciona la velocidad con la salida. Solamente que como aquí aparece todo el esquema de una y te aparecen solamente las señales de entrada y de salida, da como para confundirse respecto de lo que yo dije, que esta referencia que está entrando acá sería la referencia de velocidad que yo quiero imponer ante la salida. O sea, si sub A es la señal de la velocidad en el tiempo del vehículo, si yo como referencia ya estoy limitando la velocidad, eventualmente estaría limitando la velocidad en la salida. No estaría jamás dándole valores que no pueden ser. Sin embargo, por eso me confundí antes. Pero los modelos de planta nominal que están acá están planteados de modo tal de que lo que entra aquí es la velocidad, que va a ser la variable sobre la cual va a estar actuando el controlador 2. Por lo tanto, yo podría más directamente atacar el problema limitando el valor de la actuación del controlador 2, que es el que actúa sobre la velocidad bajo la cual están diseñados estos modelos de planta nominal. O sea, por eso de ahí vino mi confusión. Y eso mismo se puede entender del ejemplo que les di anteriormente, como lo van a ver en su momento en el laboratorio de accionamiento, donde van a tener que tener un puente rectificador que esté actuando sobre la tensión que se impone sobre la bobina de una máquina y que va a estar controlando cierta variable. Y es esa actuación, o sea, ese input a su máquina, la que va a estar limitada, ya sea por restricción del mismo actuador o por una restricción extra que ustedes quieren añadir. Entonces, claro, si esta salida está representando la señal de la velocidad, la actuación estaría siendo la velocidad, que sería la variable sobre la cual actúa este controlador. Por lo tanto, la limitación yo la coloco derechamente aquí y para efectos de la respuesta de este certamen había que señalar específicamente que se necesitaría entonces un esquema anti-enrollamiento que evitaría que esta no linealidad introducida por la saturación provoque un rebote una vez que se deje de saturar.
porque como dije, este esquema anti-enrollamiento lo que hace es esconder esta no linealidad de la realimentación. Y así, una vez que deja de saturar, retoma el valor que necesita. Como no han visto entonces en las clases el tema del anti-windup, voy a buscar una parte donde aparece mucho más claro la definición, más claro que en el libro me parece, porque es un poco enredado como lo presenta. Bueno, y eso, voy a ver la primera parte del enunciado del control en cascada y la corrección la mando explícitamente en el correo y la colocaré en la descripción del video en YouTube. Así que eso por hoy. Lo siento si me anduve enredando un poco y eso. Tranqui. Eso, gracias, que estés bien, chao. Vale, chao.